Estás a punto de escuchar un extracto que he seleccionado de la entrevista a Juan Ignacio Blanco en el podcast Geopolítica Cuántica. Considero que es muy interesante saber qué pensaba Juan Ignacio Blanco sobre el poder. Quizás él lo conoció de muy cerca. Además, os invito a pasaros por el enlace que tenéis en la descripción al canal, al podcast de Geopolítica Cuántica de José Salinas. Creo que es muy interesante porque allí se encuentran dos entrevistas muy amplias a Juan Ignacio Blanco y podremos acercarnos más de cerca a esta figura. He considerado hacer una serie de vídeos sobre este gran periodista porque pienso que hay mucho por lo que reflexionar sobre sus palabras y que no deben caer en el olvido. Así que espero que la disfrutéis y sobre todo que reflexionéis sobre lo que dice. Y sobre todo que racionalizar la vida, es decir, porque si te convierten en un suicida, el lío siempre es para ellos, es decir, o sea, la gente se la puede apretar y apretar y apretar, pero llega un momento en que si te hacen que estallas, pues estallas, pues como todo el mundo. Si estallas es muy malo para todo el mundo, eso nunca es bueno para todo el mundo. Llega un momento en que aprendes un poco a ir pactando, ¿no? Por eso a mí, yo luego tengo esa ventaja de cuando yo luego descubro Alcácer y entro en Alcácer, cualquier otro hubiera durado 3 minutos, pero yo de alguna manera no es que tuviera la lección aprendida, pero ya sabía qué teclas puedes tocar en un momento determinado cuando te encuentras con los monstruos, ¿no? Y cuando los monstruos aparecen, pues claro, hay gente que se embravucona, ¿no? Y claro, eso es firmar la sentencia de muerte, es decir, hay que agacharse, agachar la cabeza y buscar las formas humanas de decir, yo no quiero hacerte daño ni te quiero, porque no puedes, o sea, es cuando has visto cómo funcionan los mecanismos de poder de los estados. La gente se cree que es que, en primer lugar, la gente no sabe lo que es el Estado, para empezar. Que no lo entienden, no se lo han enseñado o no han aprendido, confunden gobierno, confunden todas las cosas, pero el Estado es una cosa que evidentemente, como es lo más importante que existe, por encima absolutamente de todo, tiene unos mecanismos de defensa que son terroríficos. Es decir, todos estamos acostumbrados cuando ves películas normales, ves unas americanas y dices seguridad nacional. Y dices, pues cuando se habla de la seguridad del Estado, desaparecen todo, desaparecen los derechos, desaparece todo lo que tenga que desaparecer, porque la seguridad del Estado es fundamental para ellos. Porque desgraciadamente, si el Estado fuera lo que debe de ser y fuera nuestro Estado, yo entendería, evidentemente, que se defendiera, porque hay que defenderle. Es decir, es nuestra propiedad más valiosa. Nuestro Estado es el que de alguna manera administra nuestras libertades, nuestros derechos y nuestros deberes, y dices, pues se tendrá que defender. El problema es que cuando te das cuenta que el Estado no es lo que tendría que ser, sino que evidentemente es uno de los distintos mecanismos que utilizan para mantener y aumentar su cuota de poder, pues evidentemente te enfada bastante, ¿no? Pero a lo que vamos sabiendo los mecanismos de poder que tienen, nadie que lo sepa se atreve a enfrentarse a ellos. Otra cosa es lo que tú digas luego de boquilla. Yo he oído a mucha gente que de boquilla puedes decir todo lo que te dé la gana. Pero nadie en el mundo se ha enfrentado nunca a esos mecanismos de poder. Nunca. Pero nunca en la reciente historia de la humanidad, jamás. No hay ni un solo caso en el mundo. Ni el impeachment de Nixon con el Watergate, que nada, que lo que hay son filtraciones interesadas en un momento determinado. Pero nunca, jamás se consigue mover nada. Nada, en ningún sitio. No puedes. Otra cosa es que en un momento determinado, cuando a ellos les interesa arrebatar determinada cuota de poder o generar una víctima dentro de su grupo porque su comportamiento no ha sido el que ellos consideran, pues la tiran a los leones, y entonces parece que la sociedad civil ha conseguido, mira,
hemos conseguido meter en la cárcel a este o ejecutarle o enterarnos de lo que hace o hacer no sé qué. Pero realmente ni un solo caso de nadie absolutamente, es decir, porque nadie se atreve, porque todos saben lo que es. Es decir, ya no es un problema de tener cobardía, es un problema de que no puedes. Es decir, yo estoy hablando con Baltasar Garzón, ex amigo, y dices, pero tú, ¿por qué no largas? Dice, pues por lo mismo que tú. Digo, ya, pero yo no estoy todos los días diciendo que soy el tío más limpio del mundo y el juez que va a salvar el planeta y el que no sé qué. Digo, no, vamos a ver. Si aquí tú, cuando has hecho algo, ¿cuándo has sido? Cuando Felipe no te dio lo que tú querías y ya te habías guardado el as en las mangas antes para sacarlo, que hay que ser perro para guardarse las... Es decir, los supuestos defensores, valedores... Yo es que he conocido a todos. Es decir, cuando uno ha tenido la suerte de conocer a la gente, luego llegas y dices, claro, ahora últimamente varios amigos del señor García Trevijano están porque yo tengo que estar hablando con él. Dice, pregúntale a ver si tiene muchas ganas de verme. Lo quiera hablamos de Guinea o hablamos de determinadas cosas que en la vida es decir, cuando ves que la gente decir, no hay nadie limpio. No hay nadie limpio porque no puede haber nadie limpio. Es decir, si tú entras en una torrentera donde están cayendo toneladas de vómitos constantemente encima y tienes que pasar por ahí, el que diga que sale impoluto y limpio es un cínico y un mentiroso, porque nadie sale impoluto y limpio. Todo el mundo que ha tenido el menor roce con el poder o se ha acercado al poder ha visto lo que es el poder. Y el poder, si hay algo que pueda tener el apelativo de corrupto en este planeta, es el poder. El poder es corrupción en sí mismo. Entonces todas aquellas personas que se acercan, se han acercado o se quieren acercar al poder, saben perfectamente cómo funcionan las cosas. Entonces, evidentemente, pues, puedes tomar la postura que he tomado yo, que es decir, en un momento determinado, decir, pues hasta aquí hemos llegado, yo ya no me atrevo, yo no digo nada más, yo no me meto con nadie, yo no digo nada, y yo no hago nada. Y dices, ¿por qué? Porque no puedo hacer nada, porque si hago algo, pues no, sigo queriéndome inventar que es que qué maravilla y que lo que se puede hacer y vamos a cambiar las cosas, y dices, pero si no se puede cambiar absolutamente nada. A mí me parece terrorífico tenerte que decir que la única manera que hay de cambiar las cosas es poniendo bombas. No hay otra. Pero además poniendo millones de bombas. Poniendo una o dos no vale para nada. Si no, no se va a cambiar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un poder que lleva asentado los últimos 400 años en el mundo. Son los mismos, están los mismos de siempre, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, y cada vez aumentando las cuotas de poder cada vez más. Pensar que se van a ir voluntariamente es de imbéciles. En segundo lugar, tampoco sería recomendable. Mira que mejoró va a decir esto, ¿no? No sería recomendable. Porque, mal que bien, todavía las élites hacen su trabajo lo suficiente como para darnos las migajas de pan para que podamos sobrevivir y podamos seguir viviendo. Pero evidentemente pensar que nosotros con un trabajo con que puedas contar la verdad de H o la verdad de B, dices, pero si la verdad de A, B, C, D, E, F, G, H, I, de las 28 es la misma, siempre están los mismos detrás, y si no están los mismos detrás lo han consentido los mismos. ¿Que quiénes son los mismos? Pues el dinero. Si es que eso es muy fácil, es lo lógico y lo normal. El problema que tenemos en el siglo XXI es que la concentración de dinero es enorme, y cuando las concentraciones de dinero son enormes, pues llega un momento en que dices, no hay ningún Estado que pueda luchar contra ellos. Ninguno.
pero ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China, ni Japón, ni Corea del Norte, nadie puede luchar contra eso. Porque están tan absolutamente diversificados y han extendido sus tentáculos de forma tan alargada que prácticamente no se les escapa nada. Entonces, es lo único que se puede hacer, que es lo que yo defiendo que se intente hacer políticamente, es intentar pactar con ellos. Intentar que en lugar de 3 migajas nos den 4,5, que pueden. Es decir, es desgraciadamente un mensaje tremendamente desesperanzador, pero es decir, a mí cuando yo oigo a políticos decir les vamos a quitar el dinero a los ricos, y me entran ganas de decir, ¿no hay alguien que le dé 2 bofetadas a ese señor por imbécil? Pero si desde que el mundo es mundo, todo el mundo ha querido quitarle el dinero a los ricos y no se lo han conseguido quitar jamás. ¿Quién coño le va a quitar el dinero a los ricos? Si en primer lugar no saben ni quiénes son los ricos. O se siguen midiendo por los que salen en las listas Forbes. Y también se creen que Laureano Ubiña, que acaba de salir ahora, era el capo de la droga en España. O los gitanos de las Barranquillas son, como me decía un policía, es que son los que manejan la droga en España. Y te dan ganas de decir, pero ¿todavía no seguimos creyendo todas esas cosas? Eso, y hable con ellos, si es que esto es muy fácil, es decir, hay dinero suficiente para que vivamos todos y bien. No hace falta que determinadas empresas, determinados bancos, determinados fondos de inversión tengan que sacar unos beneficios que hombre, claman un poquito al cielo, ¿no? Y dices, rebaje usted un poquito los niveles de beneficio de una cantidad de dinero, castigue la corrupción, limpie un poco el tema y vamos a vivir todos tranquilamente, ¿no? El sistema es evidentemente no se puede cambiar. Yo tengo claro que no se puede cambiar el sistema de ninguna de las maneras, ¿no? En primer lugar porque jamás van a dejar que se cambie. Entonces, luchar el David contra Goliat es una fábula bíblica. No existe David contra Goliat. Siempre pierde David. De 100, 100. Salvo en un cuento no se les puede ganar porque es imposible. Es absolutamente ridículo. Lo que pasa es que el problema es intentar que haya personas que de verdad vengan a representar otros intereses. El día que haya interlocutores válidos que hablen con el capital, se conseguirán cosas. Mientras esos interlocutores lo que quieran es entrar a formar parte de ese juego y lo que quieren es que les den una ficha para sentarse en el tablero y seguir jugando con los demás, pues evidentemente no vamos a conseguir absolutamente nada. Bueno, la verdad es que esto invita a una profundísima reflexión y bueno, tú, aunque hablas de un discurso desesperanzador, pero bueno, es bastante realista. Una pregunta muy simplista, Juan, muy simple, es la gente que forma parte de esas estructuras de poder, de esos organismos, esas entidades, esos grupos, como lo queramos llamar, porque aquí hay una cosa muy importante, es que también habría primero que saber identificar qué es eso que hay ahí delante, ¿no? Pero todos los personajes que forman parte de estos grupos básicamente son personas de muy bajo nivel vibratorio, quiero decir, malas personas. No tiene por qué. No. Evidentemente tienen una educación psicopática, pero es educación de Juego de Tronos, es decir, cuando evidentemente son familias que van heredando y esas familias educan de forma tremendamente dura, porque esa educación dura es la que luego te da ese carácter para que tú en el mundo de los tiburones blancos te puedas defender. Es decir, de cuanto más dinero estemos hablando, más duros son los contrincantes
más capaces son de hacer cualquier cosa por intentar arrancarte un trozo, como es evidente. Si hay gente que mata por 300 euros, pues imagínate por 300.000 millones de euros lo que es capaz de hacer la gente. Entonces, como tú tienes que defender todo ese patrimonio heredado de generaciones, y no solamente defenderlo, sino que tienes que intentar engrosarlo un poco más, no tienen educaciones fáciles. Pero como no las han tenido las monarquías a lo largo de los tiempos, o como no las tienen las élites estadounidenses que manejan dinero y van a colegios determinados, donde son educaciones muy elitistas, pero educaciones muy duras, donde evidentemente los sentimientos no es lo que prima, ni muchísimo menos, sino todo lo contrario. Ahora, evidentemente, también estamos hablando de personas, en su gran mayoría, con una importante educación. Importante educación es decir que, aunque luego la utilicen para una forma u otra, son personas con las que, con todos ellos, salvo cuando aparece uno nuevo, que no forma parte de... Por poner ejemplos que aquí conoce todo el mundo, Mario Conde o Ruiz Mateos, por poner un ejemplo que estos no lo hacen. Con el resto puedes hablar de los clásicos griegos y romanos, hablar de filosofía, hablar de ética, hablar de música, hablar de lo que quieras, porque son personas intelectualmente muy preparadas, que han estudiado en los mejores sitios, y aparte de que les hayan enseñado a ser muy duros en la vida, evidentemente les han enseñado muchísimas otras cosas más, y son gente que tienen una capacidad intelectual, todos ellos, bastante importante, porque dentro de las familias evidentemente tú escoges representantes, no todos los de las familias mandan. Entonces manda normalmente el que tiene una capacitación en todos los aspectos, tanto por su aporte personal como por el académico, como por el vital, que pueda en un momento determinado ser el mejor defensor de los valores de toda nuestra familia. Es decir, cuando ahora estamos viendo el tema, por ejemplo, del clan de los Puyol, pues dices, hay un hermano que es el que todos los demás te dicen, nosotros, este lleva los negocios y nos da dinero, nosotros lo dejamos todos. Pero es que eso no es ninguna mentira. Puede sonar un poco a chino, ¿no? Que la gente, cuando te digan, dicen, no es porque en contra de lo que la gente normal piensa, ser uno de esos, yo no lo querría ni por todo el oro del mundo. Es el peor tipo de vida que se puede llevar en el mundo. Es decir, es gente que duerme 3 horas al día, que a las 5 de la mañana ya están en los despachos manejando, organizando, que tienen que estar pendientes de 350 cosas a la vez en 350 sitios, que en el momento en que bajas la intensidad y el ritmo está esperando el tiburón de aquí al lado para pegarte un zarpazo en cuanto cierras un poco los ojillos y parece que te vas a quedar dormido. Es un tipo de vida tremendamente complicada, porque aunque aparentemente se juntan, se ven, se llevan muy bien y se quieren mucho, es simplemente para pactar el que no vamos a dejar que nadie más entre aquí para ayudarnos a defendernos, tipo OTAN, es decir, si somos países aliados y si alguien se mete, pues nos defendemos, pero entre nosotros, en cuanto te pueda comer una parte del pastel, porque lo que es evidente es que ahora el pastel ya solamente se lo reparten entre ellos. La globalización era simplemente eso. Es decir, a mí es que esto, don Manuel Fraga, que era una persona con una capacidad intelectual como yo no he visto ninguna, bueno, a don Enrique Tierno Galván, que andaba por ahí, ¿no? Esos cerebros superdotados que aparecen era alguien que lo veía venir ya hace muchísimos años en todo esto. Y la globalización es la globalización del dinero.
Es decir, hasta ahora el dinero se mantenía anclado en sus zonas geográficas determinadas. Entonces, los españoles o con algún extranjero que entraba, pues controlaban el dinero en España, los británicos el suyo, los americanos su pasta, y en aquellos países donde no controlaba nadie, pues entre todos intentaban meterse para ver quién se llevaba las mayores tajadas. Pero evidentemente, una vez que todo eso ya está medianamente repartido, se planteaba una nueva cuestión, que es decir, estos negocios que hasta entonces eran negocios de un solo país, ahora son negocios que se internacionalizan. Entonces, yo tengo una eléctrica y me voy a los países sudamericanos y me estoy generando más beneficios. Iberdrola genera más beneficios fuera de España que en España. Telefónica gana más dinero fuera de España que en España. Es decir, las grandes empresas, la globalización para las grandes empresas significa vamos a intentar sacar nuestros tentáculos todos. El problema es que evidentemente cada vez quedan menos tentáculos que sacar, porque el dinero ya está férreamente establecido. Entonces, a partir de ahora, la única posibilidad que queda es comernos entre nosotros. Eso evidentemente es terrible, porque los únicos que podemos evitar eso, y es el poder que va a tener la sociedad civil a partir de la mitad de este siglo aproximadamente, es que los únicos que vamos a poder arbitrar eso vamos a ser nosotros. Y esa va a ser el único momento histórico en el que de alguna forma nosotros vamos a poder no chantajearles ni muchísimo menos, pero sí sacarles algo a cambio. Porque ellos van a necesitar que alguien impida de alguna manera que se autodevoren. Es el pacto de Alcácer. Es decir, forma de que no nos comamos entre nosotros, repartimos cuotas de poder, pero el problema del poder es que no se sabe estar quieto. Por mucho que haya repartido y jure que yo me quedo con esto y no me meto en lo tuyo, está todo el rato mirando lo tuyo, a ver, si yo tuviera, y si pudiera, y si... Y evidentemente la única forma que tienen de impedir todo eso es que haya unos árbitros civiles, a los que nos han dejado una herramienta que ellos llaman justicia. Yo no le pongo apelativo porque sería un poco tipo basurero, ¿no? Pero que es lo único que puede frenar en un momento determinado el que puedan entre ellos poder sobrevivir el capital sin necesidad de tener que meterse más con nosotros, ¿no? O que por lo menos enfoquen sus objetivos pues a los asteroides, a la minería de Marte, o a donde les dé la gana, pero evidentemente no a intentar sacar más rendimiento, porque el problema del poder es que no puede parar. Y eso es un problema, porque hay un momento en que hay que parar, es decir, ya lo tienes, ¿qué quieres? Ya tienes todo el dinero, ya tienes todo el poder, ya tienes todo, ¿y ahora qué? Y ahora tienes que seguir. El problema es que el sistema capitalista es un sistema endemoniado económicamente hablando. Es un sistema que tiene que estar constantemente en movimiento y que además no tiene unas normas fijas, y que en un momento determinado, sin que nadie sepa por qué, se puede venir abajo, porque es un sistema ficticio. No es un sistema que esté basado, y mucho más el sistema capitalista de ahora, que ha dejado el patrón oro y donde ya es un sistema que está flotando auténticamente en el aire. Solo mantener eso ya es francamente difícil. Pero claro, llega un momento en que esa maquinaria tiene que dejar de funcionar, porque ya no puede funcionar más. Y entonces tienen que seguir diciendo, ¿y ahora qué hago más? Una vez que ya tengo todo el dinero del Monopoly, esto es el Monopoly, es el palé. Tú juegas, compras casas, pero cuando ha llegado y uno lo ha comprado todo, dices, ¿y ahora qué? Si se acaba el juego, has ganado. Sí, pero es que aquí no se acaba el juego, has ganado. Aquí el planeta sigue, la vida sigue y las personas siguen. Y dices, ya, pero yo ya tengo todo el dinero, yo ya no hago nada.
Dices, bueno, ¿y entonces qué ocurre? Claro, esto, no sé, es que todas estas cosas es un poco filosofía política que no creo que sea de lo que pensábamos hablar, pero... Bueno, a mí me parece muy, muy interesante, pedagógico y apasionante. Pero al hilo de lo que dices, cuando estás hablando en este rato de ese poder, de esos personajes, de esas intenciones, etcétera, pero claro, la mayoría de los seres humanos, a nivel mundial y de cada país, ¿no te parece que vivimos en una especie de jardín de infancia, de la inconsciencia, de la ignorancia, de la desinformación? Entonces, ¿qué perspectiva ves tú a un nivel, digamos, evolutivo para que esa inmensa mayoría tenga en cuenta de qué va el juego? No, eso no entra ni en las mejores previsiones de la persona más optimista. Yo entiendo que vamos precisamente hacia el lado contrario. No vamos a unas personas cada vez más conscientes de la realidad, por hacer las cosas bien o por hacer las cosas mal. Lo que no puede optar el poder es por hacer las cosas bien. En fin, eso indiscutiblemente, tal y como está configurado, no puede hacerlo. El poder está configurado en el mal. Y como el poder está configurado en el mal, se va a mover en el mal siempre. Ahora, tú como ser humano sí tienes opciones. Ahora, si tú quieres formar parte, aunque sea en el bordecito más chiquitín del poder, tienes que entrar en el mundo del mal. Es decir, el mal es absolutamente necesario para poder entender eso. Lo que pasa es que el mal, la gente como no lo ha disfrutado, y perdóname que utilice esta palabra, pero que parece anacrónica, pero no es anacrónica, tampoco lo conoce. Es decir, el mal probablemente sea, después de el bien, el mayor placer que existe en esto. El mal es uno de esos placeres tan absolutamente inimaginables para una persona normal que solamente es superado por la mística, es decir, por el bien, pero por ese bien que han vivido muy pocos seres humanos, ¿no? Que han llegado a unos niveles de misticismo que evidentemente son asombrosos. Pero si tú descartas eso, lo del mal es gozoso, el mal es tremendamente gozoso. Lo que pasa es que el mal requiere educación, como requiere educación aprender a disfrutar de una ópera. Pero cuando te han enseñado a disfrutar de una ópera o te han enseñado a disfrutar de un ballet, que hablamos de cosas que normalmente a la gente le metes un ballet de 2 horas y dices, vaya petardo, que me voy a tragar aquí. Y sin embargo tú sabes que hay gente que tiene muchísimo dinero que viaja miles de kilómetros para ver una pieza de una bailarina, porque evidentemente el placer que puede dar eso, que puede dar una interpretación de una ópera es impresionante, pero hay que educarte en eso. A ti la primera vez que te dan un bebé y te dicen tira de las 2 piernas a ver si lo partes por la mitad, pues indiscutiblemente la cantidad de sensaciones negativas que pasan por tu cuerpo, que te provocan hasta cambios físicos y que te pueden obligar hasta a vomitar, pues son las normales. Cuando hayas pasado un determinado aprendizaje, a lo mejor te das cuenta que te pasas las noches sin dormir diciendo cuánto falta para el viernes que voy a tirar de las piernas del bebé. Yo comprendo que estas cosas ni me gusta hablar de ellas porque yo soy de los que creo que nunca hay que dar ideas de nada, pero es absolutamente indiscutible que determinados actos, determinados hechos, cuando uno ha tenido una educación hecha para eso, funciona. Los que no pertenecemos a eso, pues bueno, yo sigo estando tan tranquilo. Lo que pasa es que es muy terrible acercarse al poder del mal. El poder del mal te salpica rápidamente, es decir, es mucho más fácil porque dentro de nosotros mismos tenemos una serie de elementos que tenemos castrados educacionalmente, que no deberíamos de hacerlos. Es decir, me explico. El ser humano es cazador.
porque durante millones de años hemos cazado para comer. Entonces, para el ser humano, igual que para un león cuando caza, la aparición de la sangre es uno de esos tremendos placeres inconscientes, porque la sangre significa mis crías van a poder comer, me voy a reproducir y voy a seguir viviendo. Entonces, nosotros hemos querido de pronto en 10 o 12 generaciones, en los últimos 150 o 200 años, haber cambiado toda la evolución humana, donde el cazar, donde el matar formaba parte de un acto absolutamente natural en sí mismo. Tapado con unas capas de un barniz durísimo y poderosísimo, encerrarlo dentro hasta hacer que cada vez, pues ya prácticamente la gente es que no sea capaz ya ni de matar un conejo para comérselo. Porque dice, Dios mío, ¿cómo vamos a matar cuando evidentemente si te quieres comer un conejo lo tienes que matar? Es decir, estamos viviendo una sobreeducación en antivalores que motivan que en el momento en que de alguna manera des rienda suelta por primera vez a una historia que es connatural contigo mismo, te encuentres como ser humano, o sea, descubras tu misión en la tierra. Entonces, tu misión es la sangre y matar. Y el sonido de la muerte de tu víctima es el sonido que te produce mayor satisfacción. ¿Por qué? Porque ves cazar a un leopardo, ves pues, en documentales de Wild Frank, que hace 2 o 3 noches lo veía. Como el leopardo en el momento en el que caza por primera vez, dice, le muerden el cuello, pero luego con la pata lo que le obstruye es la nariz para intentar asfixiar a su presa. Es decir, son auténticas máquinas de matar. Dices, pues claro, dices, pero ¿por qué? ¿Qué significa eso? Pues es que esa es la supervivencia. Él sabe que tiene cachorros que los tiene que dar de comer y que tiene que vivir. Y si no mata, no vive. Y luego encima, curiosamente, a la pieza que es el leopardo meten una cámara para ver cuándo vuelve el leopardo para llevarse la pieza, y aparecen unas hienas y le roban la pieza después de todo lo que le había costado conseguirla para matarla, y te quedas sin nada y tienes que volver otra vez a hacer el ejercicio de matar. También hay chorizos en el reino animal. Claro, pero es que en chorizos hay en todos los lugares del mundo cuando es por la supervivencia. Y yo entendería que hubiera chorizos por sobrevivir, y chorizos por sobrevivir ha habido siempre. Es decir, yo si tuviera hijos y tuviera que darles de comer y no tengo que darles de comer, yo te aseguro que robaría, eso sin ningún género de duda. Pero iban a comer, seguro. ¿Cómo? Ya me las brujulearía y ya me las buscaría de la manera que fuera. Ahora, una cosa es esa y otra cosa es simple y llanamente por querer tener cada vez más poder, que en mi opinión personal no conduce absolutamente a ningún sitio en el mundo. Es decir, yo comprendo, no me entra en la cabeza que para qué se necesita tanto poder, pero debe de ser algo absolutamente maravilloso cuando siguen haciéndolo, ¿no? Lo que pasa es que sí tengo la demostración de que poder y dinero no son nunca sinónimo de felicidad. Y a mí personalmente me interesa mucho más la felicidad. Probablemente serán sinónimo de placer, pero de felicidad no. Y como mi búsqueda es completamente diferente, yo siempre he tenido claro en que la felicidad solamente la da el bien. El mal nunca da felicidad. Y además el dinero del mal te quita la felicidad de por vida. Es decir, aunque lo tengas. Es decir, el que consigue, por hacer un tópico, las 30 monedas de Judas, esas monedas al final te ahorcas. Es decir, eso no va a dar absolutamente nada. Es mucho mejor pasar un poquito de hambre
comer un poco más de espaguetis con tomate unos cuantos días, que son mucho más baratos, y cuando podamos comer chuletones ya los comeremos, no pasa nada. Pero dormir a gusto para mí es mucho más importante, ¿no? Pero porque me produce mucho más placer.